Está relacionado con un proyecto de ley de expresión y difusión del pensamiento que ha sido enviado al Congreso Nacional. Y auguro, pienso yo, por estar equivocado, que es una ley que tendrá que debatirse mucho más, porque hay sectores que tienen posiciones encontradas. Aunque he escuchado desde las primeras horas a mucha gente hablando sica, gente que no sabe absolutamente nada del tema, y no solo que no saben del tema, sino que no se dignan en leer un tema. Y lo he escuchado en periodistas y en comunicadores. Yo creo que el que es periodista tiene una obligación de saber lo que dice. Por lo menos, qué sé yo, si va a hablar de ese tema, tiene que tener algún tipo de fundamentación. No ni siquiera para que respetes a los demás, sino para que te respetes a ti mismo. Uno no puede salir con un tema sin dominarlo, sin conocer el concepto, sin saber absolutamente nada, solamente porque el tema es nuevo. Hablan incluso porque leen un titular. Perfecto. Entonces, esta ley, a mi modo de ver, no está siendo o está siendo demasiado garantista, entiendo yo. Demasiado garantista. ¿De quién? Excesivamente garantista. Dice, por ejemplo, en su artículo 3, me molesté en sacar algunos artículos, que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión en cualquier forma y por cualquier medio, sin ninguna excepción, sin ninguna salvedad. Ay, Dios. Eso me parece a mí que esto está diseñado, ese artículo 3, para el libertinaje. Dice en el artículo 6 que esa libertad de expresión incluye el derecho a no ser molestado, el de investigar y difundir lo que se quiere sin limitación de fronteras y por cualquier medio de expresión. O sea, usted me puede decir a mí lo que quiera y no pasa nada. Entonces, cuando la fui leyendo, yo dije, coño, pero parecería que esta ley está destinada a salvaguardar los derechos de los foques y a los que como él utilizan los medios para decir cualquier cosa que le pasan por la cabeza y no pasa absolutamente nada. Porque en esa ley está garantizado ese derecho a que todo el que dice las cosas que usted y yo sabemos hoy en día por los medios, las siga diciendo y no pasa nada. Con la diferencia de que ahora están respaldados por una ley. Pero yo pensé tiene la ley, perdóname, tiene la ley algunos principios. Por ejemplo, la ley tiene varios principios, entre ellos el principio de la no censura directa. Yo le pregunto cómo se materializa la censura. No hay una definición, pero es obvio que no debe haber censura previa. Eso está establecido en la ley anterior también. Principio de tolerancia a la crítica. Y yo me pregunto, ¿qué tanta tolerancia a la crítica hay que tener? ¿Acaso un funcionario que le digan ladrón, que lo acusan de corrupto, tiene necesariamente que escuchar eso como el que ve pasar? Y reírse. Y explicarle a sus hijos que no, que es que la ley le impide accionar. Hay cosas que todavía a mí no me parecen claras. Yo siempre estaré de acuerdo con la penalización. Parecería un término antiperiodístico. Pero yo soy de lo que creo que no importa que usted sea periodista o no. Cuando usted le dice ladrón a un hombre, usted tiene que estar preparado para lo que sea dentro y fuera de los tribunales. Tiene que haber límites. ¿Por qué? Porque es que uno tiene un poder excesivo por aquí. Y en algo se parece un periodista a Jesucristo. Si en algo se parece, es en que a cualquier mierda nosotros lo convertimos en un Dios. Pero a cualquier Dios, hablando disparate, lo convertimos en una mierda. Entonces tiene que tener un límite. Para todo tiene que haber un límite. No es posible que por Adolfo Salomón, que yo sea, pueda decirle ladrón a un hombre que a lo mejor se ha pasado su vida entera fajado para vender lo único que tiene para sus hijos, que es su dignidad, y que yo por aquí diga lo que sea y no pase nada. Entonces esa ley está garantizando esas cosas. Está, por ejemplo, el principio de neutralidad de las redes. Se debe tratar igual a todos los paquetes de informaciones, sin distinción de contenido, origen o destino. Es decir, que lo que yo digo por aquí,
que me preocupo incluso de utilizar una forma que sirva para el público, con un lenguaje entre nosotros que es correcto, aunque uno diga una palabrota a veces, pero no llegamos a los extremos. Lo que yo diga y las palabrotas que dicen otros que todos sabemos en medios es exactamente lo mismo. Informaciones sin distinción de contenido, origen o destino. Cómo garantizar datos que afecten la moral y las buenas costumbres. No nos estaremos volviendo demasiado progres, es lo que yo pensaba. No estamos siendo demasiado tolerantes, demasiado populistas con esta decisión. Está el principio de prescripción del asesinato, por ejemplo, que a mí habrá que explicarme, como un niño de 6 años, con masilla y todo, por qué eso está incluido en esta ley. Ley de la libertad de expresión y difusión. La intimidación y la amenaza. Prescripción de la intimidación, asesinato, intimidación y amenaza. ¿Por qué está en esta ley? Algo que tiene que ver con el Código Penal. Esta ley solo establece sanciones administrativas y eso debería conllevar sanciones penales. En el artículo 9 de esta ley, señores, hay un archivo informativo que dice, por ejemplo, porque en esta ley sí yo veo que se demuestra que está garantizado la libertad de prensa. Es una ley diseñada para garantizar a los medios, pero para garantizar también las pleberías y todas las vainas de los medios que no son tradicionales. Por eso yo digo que esta ley habría que dividirla, una ley de libertad de prensa, que no es lo mismo que la libertad de expresión. La prensa tiene ribetes éticos, morales, y tiene ciertas condiciones que no lo puede decir cualquier carajo por YouTube, por Instagram o por cualquier vía. Entonces, en ese archivo, en el artículo 9, dice, los medios de comunicación tienen derecho a preservar las informaciones veraces y de interés público que hayan difundido materiales en línea, y mantenerlas accesibles en línea. No importa la garantía de un habeas corpus. A mí eso no me parece correcto. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación acusan a cualquiera de ladrón o de asesino y de lo que sea, y luego se demuestra en un tribunal que yo no soy ni ladrón ni asesino. Eso yo tengo derecho mediante un habeas corpus a que se quite de los medios de comunicación, porque eso afecta a la dignidad y el honor mío y de mi familia. Pero en este trapo de ley, que se gastaron todos los cuartos del mundo pagándole a ciertos expertos para que evacúen esta vaina, tiene esa garantía. A mí no me gusta tampoco el artículo 60. ¿Qué dice el artículo 60? Exime de difamación e injuria al Congreso, a la justicia y a los ayuntamientos. Entonces no se considerará injuria lo que digan en el Congreso, en la Suprema Corte de Justicia, en los ayuntamientos. Entonces, debieron hacer, a mi modo de ver, una diferenciación. Porque la injuria no es algo que se va a considerar o no. La injuria es algo que está ahí. Es un hecho real, constatable, que no es algo así, porque a mí se me ocurrió y yo decido que es injuria y que no. Para que sea injuria, tiene que cumplir con los elementos que tipifican penalmente o legalmente la injuria. No es posible que para una persona algo pueda ser injuria y para otra no. Yo entiendo, por ejemplo, que me parece total y absolutamente anacrónico, desfasado, pero quiero entenderlo, que en el Congreso Nacional, ¿entiendes?, en las cámaras conjuntas, digamos en un tribunal, se digan cosas que tienen una connotación o una evaluación diferente. Porque usted lo está diciendo en un proceso de rendición de cuentas o lo está diciendo en un proceso penal, no necesariamente decírselo a una persona a través de un medio para difamarla e injuriarla. Tiene que tener un tratamiento diferente el hecho, pero eso no significa que no se puede considerar como injuria. Y menos excluir de asuntos injuriosos al Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque en países como el nuestro, cuando se está en el gobierno,
muchos gobernantes utilizan el poder para atacar a otros, para dañar a otros. Entonces no es posible que si yo desde el Ejecutivo pueda decir cualquier cosa que a Roberto o que al patrón o que a Patricia les parezca injurioso, no tengan derecho porque se dijo desde el gobierno. Así no puede ser. Yo puedo entender que no se penalice la difamación y la injuria en el Congreso y en la justicia, Exacto. repito, pero no en los ayuntamientos y en el Poder Ejecutivo. Esta ley, repito y termino, demasiado garantista, pero no te explica la ley en ningún momento hasta dónde yo tengo esa libertad de expresión. Porque si bien es cierto que hoy en día la libertad de expresión es el bien más protegido que debe tener un ser humano, tiene que tener un límite. Todos los derechos, los humanos, los fundamentales, cualquiera, tienen que tener un límite. Yo no puedo decirle ladrón a un hombre porque me dé la gana y que no pase nada. Tiene que pasar algo. Y lo digo por mí. Pero, el que me dice esa vaina a mí, no importa los conocimientos que yo tenga en los estudios, es total y absolutamente personal.